Este es el ejemplo del parámetro Z, redes de 2 puertos. Y lo que nos piden es caracterizar la red por sus ecuaciones con parámetro Z. Es decir, obtener Z11, Z12, 21 y Z22. Y también obtener el circuito equivalente o el modelo de este circuito. Observen que aquí tenemos entonces el puerto 1 y el puerto 2. Este sería el puerto 1 y este sería el puerto 2. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, conocemos entonces las ecuaciones que representan estos parámetros, que son estas que están aquí. ¿Sí? Entonces vamos a obtener Z11, Z22, Z12 y Z21. Vamos a empezar obteniendo Z11 y Z21. ¿Por qué? Porque lo que les había dicho anteriormente es que haciendo I2 igual con 0, entonces despejamos y nos quedan las dos ecuaciones. Z11, que es V1 entre I1, cuando I2 es igual con 0, y Z21, que es V2 e I1, cuando I2 es igual con 0. Es decir, que esta misma condición la ponemos en el circuito y es la misma para ambos parámetros. Y aquí está, miren, el circuito, y la condición es que I2 sea igual con 0, bueno, empezando con el primer parámetro, Z11, aquí está la condición, hacemos que I2 sea igual con 0, queda abierto. De hecho, estos parámetros Z también se conocen como parámetros de circuito abierto. Entonces, quedó abierto aquí el parámetro, el puerto 2, y solamente tenemos esta malla. Del otro lado, en el puerto 1, conectamos una fuente de tensión, tenemos su tensión V1 y una corriente I1, que sería solamente esta malla, es decir, por aquí circula I1. La manera de obtener entonces el valor del parámetro Z11, que es V1 entre I1, es ocupando V1, el numerador, y planteando una ecuación para V1. Pero como Z11 sabemos que es una impedancia, pues simplemente por observación lo podemos obtener. Esa sería una de las maneras. Por observación, ¿cuál sería la impedancia del puerto 1? Bueno, la impedancia por observación del puerto 1 desde aquí, ¿cuál sería? Pues la suma de 3 más 2. Recuerden que esto está en ohms. Entonces 3 más 2 sería igual a 5. Esa sería la impedancia que nos da. Es decir, Z11, el parámetro Z11, o la impedancia Z11 es igual con 5. Y la otra manera que les decía es plantear una ecuación para la tensión V1. Que aquí está claro, ¿no? V1 sería esta de aquí, que prácticamente sería como una tensión total. La tensión total, entonces sería la corriente I1 por la impedancia total, que sería I1 por 5. Sustituyendo este valor aquí, pues eliminaríamos I1 y nos queda 5, ¿no? Sencillo. Es más fácil por observación, claro, para circuitos más complejos, esta manera, la segunda, planteando la ecuación, es la que utilizaríamos. ¿Ok? Y ahora, el siguiente parámetro, que es Z21, que es V2 entre I1 cuando I2 es igual con 0, es decir, la misma condición, aquí ya está en el circuito. Entonces aquí, miren, lo que les había dicho, obtener una ecuación para V2, ¿cuál sería? Bueno, de hecho está aquí, miren. V2 sería la tensión que hay de aquí a acá. Pero como está abierto el circuito, este resistor no tiene corriente, por lo tanto no lo consideramos. Y la tensión V2 es la que hay de este punto a este punto, es decir, en el resistor de 2 ohms. Por lo tanto, ¿cuál es la tensión en V2? Pues sería 2 por I1, es decir, aquí está 2 I1. Y entonces lo sustituimos este valor aquí, que ya está aquí, y se elimina, ¿no? I1, por lo tanto Z21 vale 2. Recuerden que este es un valor sin unidades, es una constante, es decir, va a ser una ganancia ya cuando lo estemos utilizando en las ecuaciones de los parámetros Z. Los siguientes dos parámetros que faltan serían Z12 y Z22. Volvemos aquí al circuito original y esas serían las ecuaciones, ¿no? Ahora sería diferente, es decir, ahora
hacemos 0 y 1 igual con 0. En la ecuación 1 y la ecuación 2, y nos queda esta parte, ¿no? Entonces, despejando Z12 y Z22 cuando I1 es igual con 0, tenemos estas dos ecuaciones. Entonces, primero, Z12, que sería esto, con la condición que I1 es igual con 0, significa que la corriente del puerto 1 es igual con 0. ¿Y cómo lo hacemos 0? Cuando el circuito está abierto. Las terminales abiertas del puerto 1, recuerden que este es el puerto 1, este es el puerto 2, y por lo tanto I1 es igual con 0. La tensión B1, y que va de este punto a este punto, al quedar abierto el circuito, este resistor no lo consideramos y entonces la tensión V1 está aplicada aquí. Es decir, la corriente I2 tiene esta trayectoria. Y miren, Z12 es igual a V1, es decir, la tensión V1 entre I2. Entonces vamos a plantear una ecuación para V1. Y V1 es la tensión que hay aquí, la que nos da el resistor de 2 ohms. Por lo tanto, sería I2, aquí puse I1, ¿verdad? Pero es I2. I2 por 2, es decir, la tensión V1 es esto, lo sustituimos aquí, o aquí, ya está claro, se elimina y queda que 2. Y Z12 vale 2. Recuerden que es sin unidades. Y observen que este valor es el mismo para Z21. Son iguales. Por último, para Z22 es V2 entre I2 cuando I1 es igual con 0, la misma condición. Y observen que V2 e I2 son del mismo puerto, por lo tanto sabemos que es una impedancia. Entonces, ¿qué impedancia se ve desde el puerto 2 para este circuito? Ya está la condición, ya dijimos. Entonces, ¿qué impedancia yo veo desde el puerto 2? Pues la impedancia que veo es 4 más 2, que sería 6 ohms. Y es lo que tenemos aquí, ¿no? La otra manera que ya les había dicho es plantear la ecuación, ¿no? Y aquí está claro. V2, la tensión V2, esta que sería como la tensión total para este circuito sería pues simplemente que, si lo pongo, V2 sería 6 por I2, ¿no? Y esto se sustituye en esta ecuación, 6 y 2 se eliminaría I2 y queda pues 6, ¿no? Es la otra manera. Entonces ya tenemos los 4 parámetros. Una vez que tenemos los 4 parámetros, los sustituimos en las ecuaciones con parámetros Z. Y aquí están, miren, Z11, Z22, Z12 y Z21. Y el circuito equivalente es este que está aquí. Pero este se forma con base a las ecuaciones con parámetros Z. ¿Cómo se hace? Bueno, esta parte corresponde a la primera ecuación, a esta. Y esta parte corresponde a la segunda ecuación. Entonces, aquí observen que V1 es la tensión esta que hay en el puerto 1, la que va de aquí hacia acá, ¿no? Y esta corriente I1, pues es esta que está aquí y aquí, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de la primera ecuación. Entonces, V1 está formado por dos términos, 5I1 más 2I2. Este 5I1 significa que la corriente 1 se multiplica por 5 ohms. Aquí está, miren, es este término, 5I1, 5 por I1. Y 2I2, recuerden que 2 es un término constante. Al multiplicarlo por I2 me tiene que dar que una tensión. Y en este caso es una fuente de tensión. Pero se denomina una fuente de tensión dependiente. Dependiente porque depende del valor de I2 que está de este lado. Y es un rombo. Observen que es esto que está aquí. ¿Ok? Entonces ahí ya tenemos la primera ecuación representada por este circuito. Para la segunda es algo similar. Ahora es la tensión del puerto 2, este que está aquí. Son dos términos. El primero, 2 y 2, un término constante. Por I1 me tiene que dar valor de tensión. Es decir, una fuente de tensión. Aquí está, mira, 2 y 1. Pero también es una fuente dependiente, porque ahora depende de qué, del valor de 1 de este lado. Y después más este término, obviamente el producto 6 ohms por I2 me da una tensión. Pero en este caso es esto que está aquí, ¿no? Cuando pasa I2 por 6, pues es la caída de tensión en este resistor. Y de esta manera tenemos el circuito equivalente.